Muy buenas tardes con todos, todas. Una alegría aquí estar con la profesora Lucy, profesora Daisy. Los compañeros estudiantes están llegando, ¿no? Yo imagino que algunos se suman aún. Entonces voy a poner un pequeño video de 2, 3 minutos aquí para que asistamos. Es una entrevista de un profesor hablando para él qué es la esencia de la educación. Mientras tanto, van sumando ahí los otros estudiantes y luego iniciamos la entrevista con la profesora Lucy. Entonces, comparto pantalla. Tan reales en mí mismo que a pesar de los muchísimos años que han pasado, las recuerdo. O sea, yo he visto bombardeos, he visto gente herida por los suelos una vez que mi padre me trajo a Madrid. Y toda esa violencia para un niño es horrible, pero es hasta cierto punto educadora, porque hay que evitar hay que impedir que eso pueda ocurrir en algún otro momento. Entre esos recuerdos, algunos horribles, pero creo que superados por la paz y la alegría que nos daba el colegio público, en donde yo recuerdo lo que tú me decías de ese profesor, don Francisco. Tanto lo recuerdo que no lo he olvidado jamás. Hay otros profesores, incluso de la universidad, que ya no recuerdo ni su nombre. Y por cierto, me interesó tanto que a unos amigos de un instituto de Numancia de la Sagra se pusieron en contacto con otros historiadores jóvenes y llegaron a descubrir los apellidos de don Francisco López Sánchez. Esto lo he sabido hace un par de años, como que don Francisco nos hacía leer y luego nos planteaba ese sustantivo que yo no sé si entonces éramos capaces de entender, sugerencias de la lectura. Imagínate lo que podría sugerirnos a niños de 10 o 11 años si leíamos una media página del Quijote. Entonces veías allí a esos niños de 10 o 11 años dejándose sugerir por don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? ¿Y qué pondríamos? Yo entonces no sabía qué significaba nada de lo que él estaba haciendo con nosotros, que era creándonos libertad. Por eso, una de las enseñanzas fundamentales de la educación es dar pie a esa libertad, dar alimento a esa libertad. Yo tengo nietos y nietas y veo la frescura que tienen con 5, con 6 años, y no porque hablen distintos idiomas, porque hayan vivido en Alemania, no, es porque son niños, efectivamente, y todavía no están inoculados por una enseñanza asignaturesca, que me gusta decir esto, ¿no? Asignaturesco, o sea, cuadriculante. Naturalmente que tenemos que aprender cosas y datos, pero no es eso lo esencial de la educación. Lo esencial de la educación es la fluencia que te hace ir abriendo el mundo como posibilidad. Porque yo creo que uno de los conceptos fundamentales de la vida humana, de la inteligencia, de la educación, es el concepto de posibilidad. Que el mundo se te presente como posible. Si te lo dan ya realizado, cuajado, cuadriculado, no hay educación que valga. No hay educación que valga. Y yo creo que te he enseñado una vez en casa el único cuaderno que conservo por de 1937 o 38. Del 38. Que se pone en cuaderno de trabajo. Que aparecen sugerencias de la lectura una y otra vez. Exacto, y tú lo has visto. Sí. Se repite continuamente sugerencias de la lectura. Eso era la creación de la libertad. Muy buenas tardes entonces con todos, todas.
Es una alegría poder reunirnos nuevamente, ¿no? Con los estudiantes ahí de la asignatura de Educación, Cultura y Subjetividad. Estamos trabajando estos tres conceptos, ¿no? Y intentando comprender y profundizar y sugerir sobre estos tres conceptos, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la educación? ¿Y qué es la subjetividad? Y qué somos nosotros profesores frente a esto. Y qué somos nosotros profesores, ¿no? Frente a todo esto. Hoy tenemos como actividad, eh, estamos reunidos todas las semanas, ¿no? El grupo está bastante activo, participativo, pero tenemos como actividad hacer una entrevista aquí con nuestra coordinadora de la carrera de educación básica, que es la profesora Lucy Andrade. Para mí es una alegría recibir a Lucy porque es una profesora que sueña, es una profesora que logra ver un poquito más allá, es una profesora que no desea estar viendo las cosas dentro de los cuadritos, ¿no? No cuadricula a todos, está siempre buscando, ¿no? Innovar, pensar cómo apoyar a los estudiantes, mejorar la carrera, hacer una educación de hecho significativa. Entonces, para mí es una alegría y un honor recibir a Lucy, no solo como coordinadora de la carrera, pero como amiga aquí en esta entrevista, ¿no? En esta clase. Tenemos hasta las 7 de la noche para explotar al máximo, ¿no? Sacar el máximo de información de Lucy. Está también con nosotros la profesora Daisy, ¿no? Paso la palabra también para que Daisy dé un saludo inicial. Muchas gracias, Artieres. Disculpen, estoy con el teléfono, tengo problemas con el ordenador. Estoy muy emocionada por esta clase. Lucy es una colega, una amiga y una persona que sabe muchísimo, así que estaba esperando esta oportunidad para hacerle muchísimas preguntas y estoy segura que ustedes también, compañeros estudiantes, están deseosos por hacerle muchísimas preguntas. Bienvenida, Lucy, muchísimas gracias por venir y gracias también, Artieres, por otra maravillosa semana de trabajo. Ok, muchas gracias, Daisy. Antes de pasar la palabra a Lucy, ¿no? Ya he comentado que Lucy es profesora de la UTPL, es coordinadora de la carrera. Me gustaría que Lucy, tú empezara contando, ¿quién es Lucy Andrade? En un minutito. Bueno, primero un saludo a ti, al profesor Artiedes, a la profesora Daisy, y un afectuoso saludo también a todos los estudiantes de este curso y de esta asignatura. Pues Lucy Andrade es una profesora de educación básica que trabajó 5 años en las escuelas de Loja y de Cuenca, y ahora es una profesora de la universidad que sigue soñando con aportar a la educación, aportar a la formación de esos niños, de esas niñas que están en la educación básica y sobre todo de comunicarse con los estudiantes de la carrera de educación básica, de estar siempre disponible como coordinadora para ellos, atender sus necesidades y también como profesora de la práctica preprofesional, que luego ya serán mis estudiantes en los ciclos más avanzados. Yo les comento que nunca preparo, nunca adelanto ninguna pregunta. O digo que voy a hacer algunas preguntas, pero nunca las hago y cambio las preguntas en la hora, ¿no? Para dar más emoción. Y Lucy, es una pregunta que es para ti y que es para todos los que estamos aquí asistiendo ahora y que vamos a asistir después. ¿Y por qué digo que es esto? Pensando tu formación como persona, como Lucy, ¿no? Como profesora, me gustaría que usted ahora, muy rápidamente, sin pensar, me cuente quién fue la profesora o el profesor que te marcó la vida y por qué. Bueno, esa es una pregunta muy fácil porque la profesora que tuve allá en mi pueblo fue mi madre, fue la profesora de la escuela rural que existía, la única escuela, y fue mi madre, la profesora de primer grado. Y ella fue quien marcó como profesora y también como madre mi formación. Las palabras que siempre llevo grabadas fue que se debe hacer lo mejor para la mayoría y que esa es la mejor decisión que uno pueda tomarla. Ya no recuerdo cuáles fueron sus palabras, deben haber sido otras en un lenguaje mucho más sencillo para una niña,
pero siempre me quedaron y eso fue el mayor aprendizaje que tuve, que las decisiones de vida siempre serán las mejores a las que cubra a la mayor parte de la población o de la gente que está involucrada en esa decisión. Cuando la decisión sea para la mayoría, esa será la mejor decisión. Mira que estamos hablando, Lucy, de vários temas, não? Estou tentando resgatar histórias de vida, meti um vídeo aqui ao início, justo com um professor maiorzito, não? Que comentava que se acordava de seu professor, Dom Francisco. Então, se acordava por quê? Porque lhe ajudou muito com 10 anos. E eu tenho uma professora também que se chamava Neuza Aparecida dos Santos Isaac. ¿Y por qué sé el nombre y el apellido? Porque todos los días en el cuarto grado llegaba, daba buenos días, saludaba y escribía ahí en la pizarra. Por favor, iniciemos la clase. Este es mi nombre. Escribamos. Neus Aparecida de los Santos Isaac. Por favor, ahora escriban el nombre de ustedes, alumno. Artieres, y empezaba la clase, ¿no? Y revisaba de uno a uno. Y era una persona extremadamente amorosa, pero extremadamente restrita. O sea, no es que era la profesora súper buenacita y queridita, ¿no? Era una profesora que sí exigía mucho, pero en la exigencia nos elevaba. O sea, intentaba hacer con que el estudiante pasara de un estado a otro. En el texto básico o en el ambiente virtual, ¿no? que estamos manejando ahora en la asignatura, justo en las lecturas de la semana anterior aparecía ahí el concepto de educación, ¿no? Con una palabra que viene del latín, que es educere, y que tiene varios significados, ¿no? Un de estos significados era justamente esto, llevar a alguien de un punto a otro, o sacar elementos o posibilidades, ¿no? De alguien, hacer con que alguien pueda evolucionar, cultivar, ¿no? Desarrollar algo. De tu experiencia, Lucy, ¿cuál es el mayor reto para el profesor de educación básica pensando esto, el desarrollo de los niños? ¿Por qué la pregunta, no? Yo veo que están todos muy preocupados en transferir los elementos de lengua, literatura, matemáticas, ciencias, realidad nacional, los estudios, las provincias, y está bien, o sea, no significa que esto no sea importante, pero considerando este equilibrio tal vez que debe existir entre los contenidos y la vida, o sea, ¿qué considera usted el más grande reto ahí de los docentes en educación básica? Bueno, yo creo que hay varios retos. Uno de los retos y que conocemos comúnmente, pues es este de desarrollar la capacidad cognitiva, la capacidad intelectual a través de las asignaturas, de las áreas, como tú ya lo mencionas. Pero otro de los retos dentro de la educación es desarrollar las capacidades morales, la capacidad afectiva, la capacidad humana de la persona. Pero todo esto mucho más, un reto mucho más grande dentro de la cultura, dentro de los conocimientos, de las ideas, de las costumbres, de las tradiciones y del contexto de cada una de estos niños y niñas que están en un aula de clase. Y también conforme, yo diría, a las normas de convivencia de la sociedad en la que este niño pertenece. Entonces, todos estos retos, podríamos decir, yo creo que deben integrarse para concebir, para tener un concepto de lo que es educar, de lo que es educación y de lo que tenemos que hacer los maestros en un aula de clase. Yo iba a decir, ¿tú crees que la educación es una actividad teórica o una actividad práctica al final? Bueno, yo creo que realmente es una actividad práctica. ¿Y es La posible educación, avanzar sin teoría? no, tampoco, o sea, no es posible avanzar sin teoría, es necesaria la teoría, pero esta teoría tiene que generar o tiene que llegar a una práctica para que pueda decirse que hay una educación. Sobre todo en educación básica, yo creo que pensando el contexto de país, ¿no? Y hablo pensando Brasil, pensando Ecuador, creo que hemos tenido muchos maestros que tal vez no tenían las teorías, no tenían la formación que se requería, no conocían todo del constructivismo, del socioconstructivismo, de Piaget, de Vygotsky, pero por la práctica, por la vida,
lograban conectar y generar aprendizaje y generar experiencias significativas. Entonces, yo creo que de esto se trata, ¿no? La preocupación del profesor sería entonces estar todo el tiempo conectando el quehacer del aula con la propia vida. ¿Sería así? Sí, yo diría que hay algo ahí que podríamos discutir y bueno, yo abro ahí la discusión a ustedes como profesores y a tus alumnos. La experiencia que te comentaba de mi formación con mi madre y como profesora de primer grado era la que tú hablabas. Ellos hablaban profesores normalistas, profesores que los formaron para hacer una práctica, utilizaban estrategias didácticas muy diversificadas, tenían una actitud positiva frente al trabajo, pero no tenían una formación de las teorías, ni sabían que estaban trabajando con un enfoque constructivista, conductista, cognitivista. Entonces, esa formación pues teórica ellos no la descubrieron. Mis padres se jubilaron y pues no pudieron entender mucho de eso. Ellos hablaban desde esta praxis, desde esta actividad en un aula de clase, desde la experiencia como maestros, desde el contexto, desde la realidad, desde las necesidades de esos niños, porque esos niños que vivían en un pueblo, en una zona rural, no comían, iban descalzos. La escuela tenía un piso de tierra, entonces no habían bancas para todos los niños. Entonces, bueno, quizás ahí podríamos discutir sobre esto, sobre si a lo mejor en estos casos no hubo una buena educación o sí se educaron esos niños en esa aula con esas condiciones y bajo esas características del profesor que te comento. Sabes que yo pensando el tema de la educación, ¿no? Yo nací en una ciudad pequeña también, del interior de Brasil, Goiás, ¿no? Era el estado y la ciudad goianésia. Y como era una ciudad medio de un contexto medio rural, así, del interior, ¿no? El último rincón ahí en el centro del Brasil, yo estudiaba y estaba en la educación básica, en la educación media, y siempre pensaba, qué pena que he tenido tan mala educación. Nunca voy a poder hacer nada en la vida, nunca. Y quedaba ahí con esto, ¿no? Tal vez proyectando cosas, ¿no? Eh, hasta que llegó un día que yo percibí que las condiciones al final nos da la escuela, claro, varios elementos importantes, pero toca ir construyendo esto toda la vida. Y si tú tienes los elementos emocionales, cognitivos, que al final te permiten reflexionar sobre la vida y sobre la práctica, es muy probable que logre avanzar, ¿no? Entonces me alegra mucho ver tu historia, Lucy, ¿no? De comentar, no, estaba aquí en esta escuela con estas condiciones y ok, hoy soy Lucy Andrade, doctor en psicología, docente universitaria, coordeno una carrera, o sea, esto tiene que darnos mucha ilusión, ¿no? De que independiente del contexto, independiente de dónde estemos o la condición que estén los niños, que al final la educación debe darnos estas semillas o estos elementos que nos potencien, ¿no? A llevar algo adelante. Lucy, una última pregunta aquí, paso a Daisy. Paulo Freire decía que al final que educación no es algo separado de la vida, ¿no? La escuela es un espacio de la vida y que lastimosamente los modelos educativos pedagógicos intentan todo el tiempo hacer que la escuela fuera algo distinto de la vida. Entonces, para él, escuela y vida se unen, ¿no? Los problemas que tengo en la vida tengo en la escuela, los conflictos sociales que tengo en la vida tengo en la escuela. Al inicio de la pandemia, tú aquí en la universidad estábamos todos preocupados tentando ver cómo ayudar a los profesores, ¿no? Con elementos curriculares, y tú nos aconsejaste algo que era justamente algo así, mira, que ahora era hora de los profesores trabajar cosas de la vida, considerando, ok, estás en la casa, toca arreglar la cama, toca ajustar los materiales ahí educativos, toca limpiar la casa, y esto es parte de la actividad de la escuela. ¿Qué, ¿Qué comentario tú tienes sobre esto? O sea, ¿por qué no recomendaba esto en aquel momento? Es un tema Bueno, anecdótico, pero es algo que me parece muy oportuno.
Bueno, sí, yo creo que también, y voy a hablar de manera personal, en algún momento de mi formación, yo también estaba desesperada y pensaba que no había, que no había aprendido muchas cosas, que no sabía muchas teorías, que no sabía mucho de las áreas del conocimiento. Pero llega un momento en el que tú te cuestionas sobre lo que significa la educación. Y entonces la educación es mucho más amplio que la instrucción, es mucho más amplio que traspolar conocimientos, contenidos. La educación tiene un alcance mucho mayor, es mucho más abierto y sobre todo la educación está vinculada directamente a lo que tú haces en tus actividades diarias, en la vida. Y pues entonces en el hecho de tender una cama, de arreglar, de organizar tu cuarto, estás desarrollando estas capacidades. La capacidad de organizar, que igual tú en la escuela también la desarrollas. Tú le enseñas a un niño cuando está aprendiendo a escribir, por ejemplo, o aprendiendo a dibujar como profesora, tú le enseñas unas ciertas estrategias para que él lo haga de manera organizada. Lo mismo entonces en tu casa. Aprovechamos simplemente un contexto diferente, un ambiente diferente. Entonces, esto hace posible que la educación pueda desarrollarse en diferentes ambientes, en diferentes entornos educativos. De ahí que el aula de clase no es el único para educar. Hay muchos, hay una variedad de ambientes y eso es lo que debemos de reconocer como maestros y ustedes como futuros maestros, que tenemos esas capacidades para generar una serie de ambientes de aprendizaje diversos donde podamos desarrollar todas estas capacidades. Que la estrategia, la actividad que le planteemos, pues hace la diferencia y puede, en cualquier ambiente podemos utilizar una estrategia o una actividad. Muy bien. Daisy, ¿alguna pregunta? Sí, de hecho tengo algunas preguntas, pero tengo dos que son muy importantes. Lucy, usted ha sido docente de, digamos, en el campo de batalla, también está formando profesionales para que se conviertan en docentes. Desde su experiencia, tanto como docente como formando docentes, ¿qué es lo que uno no aprende en las aulas universitarias? ¿Qué es lo que usted se dio cuenta que personal y también profesionalmente? ¿Qué es lo que uno no aprende durante la formación universitaria y que uno encuentra el primer día de clases y, digamos, puede que resulte un shock y diga, no, yo no estuve preparada para esto? Me viene a la mente una frase que siempre nos decía uno de mis profesores del doctorado, decía que cuando el niño con problema entra por la puerta, la teoría sale por la ventana. Entonces, y siempre nos decía acerca del trabajo de campo y del shock que él había tenido cuando había estado en su primer día, semana y sus primeros 3 meses en el aula. Entonces, ¿qué es lo que no se aprende y que solo se aprende en el campo? Bueno, Daisy, muy buena tu pregunta porque realmente está relacionada a lo que hablábamos con Artieres, que mi educación en mis tiempos cuando me formé en la universidad, pues lo que yo no aprendí justamente fue a esto, a vincular el conocimiento que me daban con la vida real. Entonces, a solucionar esos problemas de la vida real, del contexto. Entonces, ¿cuál fue mi primer descubrimiento cuando entré a una escuela? Como era profesora nueva, el reto que me plantearon es que ingrese al grupo más complejo, llamémoslo así, donde donde habían una serie de conflictos afectivos, relacionales, de conflictos incluso de bullying que existían en ese momento. Bueno, no se los conocía con ese nombre, pero habían malas relaciones, habían peleas, discusiones entre esos niños. Entonces, este era un grupo muy conflictivo y lo que hicieron fue decir, la profesora nueva se encarga de este grupo, porque a los otros profesores los habían sacado en
4 semanas. Y entonces el primer impacto que yo tuve es cuando llegué al grupo y los estudiantes me dijeron, profe Lucy, ¿usted cuántas semanas se quedará con nosotros? Y yo me quedé así porque pensé que dije yo, uy Dios, pero ¿y cómo de cuántas semanas? Yo pensé que iba a estar aquí con ustedes. Bueno, no se lo dije, lo pensé. Y entonces otro chico se rió y era un grupo de edades también como de la adolescencia, entre los 13 y 14 años, que también era muy complejo para mí como profesora principiante trabajar en esos. Y otro chico dijo, sí, profe, porque aquí los profesores solo nos duran 2 semanas. Y entonces fue muy complicado eso. Y ahí, claro, volver a pedir la experiencia, ya un consejo de mi madre, porque no encontré nada en la teoría. O sea, no encontré elementos como muy ejemplificadores dentro de la teoría para solucionar ese caso. Y entonces lo que acudí fue a la experiencia de mi madre para decir, madre, ¿qué hago en estos momentos? Y entonces una serie de estrategias que me permitieron ir ganándome su confianza, ganándome su respeto, preparando unas clases que les motiven, que les potencien, que les ayuden a solucionar esos problemas que ellos querían, que ellos tenían en el aula y querían muchas respuestas a las preguntas que ellos tenían. Y esa era su mayor dificultad. El profesor no respondía a esas preguntas. Entonces, 2 semanas y afuera. Como era un colegio particular, le pedían a la directora 30 padres de familia que lo saquen al profesor porque si no se van los estudiantes. Entonces, eso no convenía a la institución educativa. Entonces, esas fueron las problemáticas. Solucionar esos problemas, esos conflictos personales, relacionales que tenían estos chicos, porque también tenían conflictos familiares. Y bueno, y luego sí, pues entrar un poco ya a la teoría psicológica, a las estrategias didácticas para poder atender a estas necesidades de esta población y de este grupo específico. Ya. Muchísimas gracias, Lucy. Mi segunda pregunta tiene mucho que ver con la primera y es, ¿qué consejo les daría a nuestros estudiantes? Están, bueno, están iniciando, la mayor parte de ellos, su carrera académica. Pero va a llegar en el momento en el que van a estar ya en su primer día de clases, van a tener quizá retos como el que estuvo usted. Además de buscar la experiencia de una persona más experimentada, que en su caso también era su mamá, buscar, digamos, un tipo de mentoraje. ¿Qué otras estrategias les daría? ¿Qué otros consejos les daría a los estudiantes para que puedan solucionar, digamos, estos primeros retos que van a encontrar en su vida profesional? Yo hablaría de 3 cosas específicamente. Primero, que ya están aquí y que se están formando para ser profesores de educación básica y eso ya implica una vocación. Todos los chicos que están ahora mismo estudiando la carrera ya tienen una vocación para ser maestros. Y entonces esa motivación intrínseca debe mantenerse, debe fortalecerse día a día para que no desmaye, para que en estos primeros momentos de una clase en una institución educativa, pues esto sea lo que les fortalezca. La convicción, yo quiero ser maestro, soy el mejor maestro de educación básica y por lo tanto voy a hacer de esta clase lo mejor para mis niños y para mis niñas. Otro elemento importante, que a una clase tiene que ir el maestro muy bien preparado, muy bien preparado. El maestro, uno de los retos que tiene es capacitarse continuamente, día a día, estudiar día a día. Un maestro no puede ir a una clase sin haber estudiado el día anterior o la mañana anterior. Entonces, muy preparado, tanto en sus contenidos de la asignatura, pero también en las metodologías, en las estrategias, en los recursos, en las actividades que va a plantear dentro de una clase. Y pues tercero, tener siempre esta actitud y este comportamiento positivo sobre todo, o sea, tener esa actitud y esas ganas de decir, bueno, van a pasar muchas cosas,
pero me voy a mantener con una buena actitud, con un buen trato a mis estudiantes, con respeto, sobre todo con una comunicación abierta, con la posibilidad de que estos niños y estas niñas o estos jóvenes puedan expresarse, puedan hablar, puedan decir lo que piensan, porque esa fue la estrategia que a mí me ayudó para solucionar y poder trabajar muchos años con estos cursos. Yo trabajé, luego no querían que me vaya, trabajé mucho tiempo con este curso, porque eso fue lo que ellos necesitaban, atender esos requerimientos, esas necesidades de escucha, de habla, de expresión, de comunicación, de reflexión. Eso les podría sugerir. De acuerdo, estoy segura que vamos a tener muchas preguntas al respecto. Ahora, estábamos hablando de los estudiantes, ahora me gustaría preguntarle algo acerca de los docentes. Lucy, ¿qué tan importante ve usted los programas, la participación de los docentes en programas de desarrollo profesional, programas de actualización, quizás educación, volver a la educación formal, a la educación universitaria, quizás maestrías o doctorados para los docentes? Y si no es maestría y doctorado, pero programas de actualización, ¿qué tan importante es para un docente? Yo creo que es fundamental para un profesor estar continuamente formándose en este tipo de programas, porque eso nos permite actualizarnos, eso nos permite mirar nuevas perspectivas, nuevas tendencias, nuevos enfoques, nuevas prácticas, nuevas estrategias, nuevas formas de innovar y de mejorar los procesos educativos que uno hace. También es válido el hecho de que usted como profesor pueda trabajar con otros maestros, con otros profesores de la institución educativa, y entonces eso también desarrolla capacidades, desarrolla competencias que le permiten a usted crecer tanto de forma profesional como en el plano personal. ¿Y cómo ve el panorama de los docentes en Ecuador? ¿Usted cree que hay suficientes programas y que los profesores realmente participan en suficientes programas de actualización? ¿Hay La oferta y realidad, demanda? bueno, la realidad que conozco, Daisy, está más cercana a la formación continua del sistema educativo público. Y entonces yo creo que ahí los profesores hacen esta formación continua, pero únicamente para cumplir con un requisito que le posibilita un ascenso de categoría, pero que nos hace falta más, y lo digo así también ya, incluso de manera personal, incluida en esto, el hecho de entender lo que es la educación. Entonces, no solo un requisito de un certificado, de una capacitación, sino de una formación que te permita a ti desarrollar otras capacidades que no tienes ahora y que son efectivas y que son buenas para trabajar con tus niños en el aula. Muchas gracias, Lucy. Y mi última pregunta, estaba leyendo algunos reportes internacionales y se decía que una de las competencias en las que estamos más rezagados los docentes es precisamente el uso de las TIC, de las redes sociales. ¿Cómo ve usted este panorama? Porque tenemos, hay que decir la verdad, tenemos ya docentes que realmente están a 1 o 2 años de jubilarse y que quizá no están tan deseosos de capacitarse en estas áreas. ¿Usted qué tan importante ve el hecho de que una persona se desarrolle en estas áreas? Y otra cosa, que usted en qué áreas le recomendaría a los docentes que se actualicen, que tomen cursos de desarrollo profesional? ¿Qué áreas, qué cursos usted específicamente aconsejaría que tome? Mira, bueno, Daisy, yo tanto como aconsejar qué cursos, en qué áreas se deben actualizar los maestros, yo sería de la idea de que si es una formación individual, personal, porque siempre está vinculada con lo que yo quiero como persona,
deberíamos hacer primero una autoevaluación, una conciencia de cuáles son esas áreas en las que personalmente y profesionalmente yo quiero desarrollarme. Una de las debilidades del sistema educativo, y no solo del sistema educativo en los niveles de inicial, básica y bachillerato, sino también en el sistema educativo de la universidad, es que planteamos muchas capacitaciones, muchos cursos de formación continua, pero que no tienen una base primero de autoevaluación. Entonces, yo recomendaría, por ejemplo, a los profesores o a los futuros profesores que son ahora nuestros estudiantes, que primero seamos conscientes de cuáles son esas capacidades que queremos desarrollar y pues buscar, porque esa motivación nos va a permitir realmente aprovechar esas capacitaciones, que no sea un hecho por cumplir únicamente, por aprobar o por obtener un certificado para una categorización, en este caso de los maestros. Igual que los estudiantes, ahora mismo es importante que ustedes aprovechen de estas asignaturas. No es cumplir la asignatura, no es pasar con la nota, sino es desarrollar esas capacidades que se ofrecen en todas estas asignaturas que les estamos ofreciendo en la carrera. Esas son todas mis preguntas. Muchísimas gracias, Lucy. Excelentes las respuestas. Le devuelvo la palabra a Artieres. Algo Gracias. que me encantó, ¿no? En lo que comenta Lucy ahí es esta visión de cómo saber que estamos listos, ¿no? Para ser docentes, ¿no? La primera pregunta de Daisy es, ¿quién no enseña la universidad? ¿No? ¿Quién no enseña esto? Pero nos enseña un montón de cosas, ¿no? Salir de la universidad sabiendo que hay que seguir profundizando, conociendo, y más do que conocer solo a los contenidos, conocer a los niños también, ¿no? Yo tal vez me atrevería a decir que nunca entramos en una clase con estudiantes distintos y repetimos la misma clase. O sea, entramos en un aula y repetimos la misma clase. Si tengo aquí en esta aula un grupo de niños de quinto año, les doy una clase, cambio de espacio aula y voy a dar la misma clase, es otra clase. Es otro contexto, ¿no? Lucy, yo sé que tú tienes experiencia y formación en psicología. ¿Qué tú piensas de los niños problemáticos? ¿Qué deberíamos hacer con ellos? ¿Botarles de la escuela? ¿Llamar a los padres? No sé, procesar a los padres, expulsar de la escuela. No sé, estoy pensando algo aquí bastante dramático, así, para hablar de los niños problemáticos, ¿no? Porque, claro, todos nosotros estudiamos para ser docentes, ¿no? Para ser maestros, pero cuando encontramos un niño problemático, generalmente lo que queremos es una sanción, una penalidad, un castigo, alguna cosa. ¿Qué tú piensas de esto? Bueno, yo creo que la escuela como un espacio abierto donde donde es necesario ayudar y donde es necesario integrar todos estos elementos, tanto cognitivos como sociales, como afectivos, como psicológicos, pues posibilita que los profesores podamos ayudar a estos niños. No se trata, estos niños realmente con problemas, pues están pidiendo a gritos de una manera desesperada, con estas conductas disruptivas, porque eso es lo primero que vemos en un aula cuando existen este tipo de conductas. Están pidiendo que les demos la atención que ellos necesitan, que los escuchemos, que les preguntemos cómo se sienten, cómo están, qué necesitan, qué están viviendo. Y entonces, ¿qué están viviendo en su familia? ¿O qué están viviendo en la escuela? ¿O qué están viviendo por parte de sus alumnos? Entonces, yo creo que esto de la penalización, gracias a Dios, el sistema educativo ahora ya no hay, más bien hay una protección, una serie de normas y protecciones para los niños y las niñas en la escuela, intentando más bien que se los acoja,
que se los escuche, que se los oriente. Hay diferentes departamentos también de orientación con expertos, psicólogos, porque efectivamente los maestros de educación básica tenemos una formación en eso, pero es una formación mínima. Pero sí, como personas y ya desde la experiencia, desde el plano personal, como humanos, como seres humanos, nosotros tenemos unas estrategias innatas que nos permiten actuar en esos momentos. Entonces, a veces los profesores dicen es que yo no sé, no me han formado para eso. Y mi experiencia es que como personas, como seres humanos, nosotros ya podemos actuar en un primer momento cuando existen esos casos de disrupción, de agresión, de violencia en las aulas. Y entonces que no debemos penalizar, ni debemos excluir, ni debemos votar del aula, más bien debemos acogerlo, debemos incluirlo. De ahí que las estrategias inclusivas de mediación, de inclusividad, pues han sido las mejores que se han generado ya dentro de estos sistemas educativos, tanto en la parte pública como en la parte privada. Yo creo que es eso en primera instancia, y cuando ya la cuestión de los problemas, del bullying, de la disrupción, de las agresiones son mucho más fuertes, pues en las escuelas, tanto públicas como privadas, ya tenemos la asesoría especializada de profesionales, de psicólogos, de orientadores, que nos permiten en conjunto ir atendiendo todas estas problemáticas. ¿Tú ves la escuela como un espacio democrático, Lucio, un espacio donde manda el directivo y obedecen los profesores? Que cuando relacionamos estas dos cosas, escuela y democracia, ¿qué relación tú estableces sobre estos dos temas? Pues yo creo que la escuela eh, tiene que darnos la posibilidad de, de ser libres. Yo creo que la nueva escuela o la escuela que queremos y que intentamos ir construyendo es esta escuela donde nos permitamos, tanto los niños, las niñas, los jóvenes, incluso los adultos, tener un espacio libre para comunicar, para expresar nuestras ideas, para crear nuestros pensamientos, para desarrollar nuestras actitudes, para desarrollar todas estas habilidades. Entonces, la escuela como un espacio donde se decretan normas, directivas, lineales, de manera vertical, pues esa escuela no es efectiva, esa escuela no responde a las necesidades de los niños, de las niñas, no responde a las necesidades del contexto, no responde a las necesidades de la sociedad, no responde a las necesidades de la vida, de la dignidad del ser humano. Entonces, es con esto que tenemos que intentar hacer todas estas mejoras en una nueva escuela. Lucy, ¿hay algún trauma de escuela que tú puedas contarnos así, que no vamos a quedar escandalizados? Algo que tú viviste en la escuela y que te marcó negativamente, ¿no? ¿Por qué pregunto? Porque hay cosas que nos enseñan también, ¿no? O sea, las cosas malas que hemos vivido nos hacen pensar también que no debo hacer esto con otro, ¿no? Si viví algo mal en la escuela, no puedo reproducir esto. ¿Tú Bueno, te acuerdas de algo así sí, que te marcó? sí. Eh, ya no fue mucho en la escuela, fue más en el colegio. Cuando estamos despertando como adolescentes, entre esos 15 años, algo así, no recuerdo si fue en primer curso, todas esas necesidades de comunicar, de expresar, de soñar, de decir, de estar siendo partícipes de todas las actividades, pues a nosotros se nos restringía, por ejemplo, el hablar en una clase. No podíamos, si no habría una pregunta de parte del profesor, nosotros no podíamos alzar la mano para decir algo. Entonces, eso era prohibido. No podríamos expresar nuestro criterio con respecto a, bueno, era una formación eh, religiosa y no podíamos dar nuestra opinión con respecto a, a las órdenes, a las actividades que teníamos que hacerlas, teníamos que cumplirlas. Y también
se nos marcó mucho, a mí me marcó mucho el hecho de que antes nos enseñaban a escribir a máquina, de escribir en máquina, y entonces la profesora nos golpeaba, nos lastimaba con el filo de la regla. Entonces, cuando la postura de nuestras manos, la posición de nuestro cuerpo no era la correcta. Entonces, yo creo que estos eran los mayores exabruptos que he vivido, que alguien te marque con una regla por eso, y que no te permitan hablar. Literalmente no te permitían. O sea, tú no podías hablar ni alzar la mano para hablar. Entonces, eso era algo que estaba constituido dentro de la normativa de esta institución. Uf. O sea, seguramente esto enseña qué no hacer, ¿no? Enseña qué no hacer con los estudiantes. Otro tema, Lucy, claro, sobre todo en el desarrollo de los niños, yo creo que es muy importante todo el tema artístico, ¿no? Utilizar estrategias de música, de artes, de dibujo, de apreciación de la naturaleza, de contemplación de las cosas. ¿Cómo tú ves el currículo de las escuelas nuestras en Ecuador hoy, pensando este objeto, ¿no?, de educación integral? ¿Tú ves buenas prácticas ahí de formación amplia, formando todos estos elementos, o tú crees que más bien estamos muy curricularizados, preocupados con el cumplimiento ahí de una serie de elementos curriculares preestablecidos? ¿Qué percibes de esta situación? Bueno, yo con respecto al tema del currículo, todavía en nuestro sistema educativo es un currículo que, bueno, que ya saben, es por asignaturas, que no hay interdisciplinaridad, que la evaluación es punitiva todavía, que los elementos, recursos, las estrategias todavía están orientadas únicamente al desarrollo de las habilidades cognitivas y no al desarrollo de estas otras habilidades como las que tú planteas, las habilidades artísticas en cuanto a la música, en cuanto a la danza, en cuanto a la misma educación física, todavía el currículo nuestro limita mucho el desarrollo de estas capacidades tal como está organizado. Sin embargo, yo aplaudo ahora que en estos momentos de la pandemia nos hemos dado cuenta que esta es una realidad y que no estaba bien, que esta es una realidad con un currículo que no era muy flexible, y que ahora mismo, en estos momentos de la pandemia, se ha dispuesto desde el ministerio, llamémosle así, otras estrategias. Se ha abierto la flexibilidad, o sea, hay una mayor flexibilidad curricular, incluso en la parte de integración de asignaturas, de integrar todos estos contenidos, de eliminar una serie de contenidos que lo único que hacían era llenar los cuadernos de los niños, pero sin ninguna reflexión, sin ninguna actividad realmente que sea coherente con lo que requiere él en estos momentos, por ejemplo, de la pandemia. Las actividades cambiaron, la metodología se estableció por proyectos, se hizo unas actividades interdisciplinares, los niños tienen los profesores y los niños desarrollan ya unas actividades mucho más integradas. Bueno, eso es lo que ahora mismo se propone desde el Ministerio de Educación. Hay instituciones educativas que han logrado articular todo esto y que apuntan desde el criterio de la ministra, pues, a que toda la parte del currículo de educación básica tenga una reestructura, tenga unos cambios, tenga un nuevo enfoque, porque esto nos dio una lección de vida. Y entonces nos dimos cuenta que no estamos formando para la vida, porque no estábamos preparados para esto. Y entonces el concepto de educación para la vida no resultó tal como lo esperábamos, tal como lo habíamos planificado maravillosamente en un currículo como el que tenemos ahora en el sistema educativo.
Qué cosa, ¿no? Fue necesario venir la enfermedad, la pandemia, la muerte eminente de un montón de gentes para que el currículo sufriera un cambio. Pero, ok, esto es un aprendizaje que queda también y que estamos nosotros viviendo un momento histórico exclusivo, ¿no? O sea, esto tocó a nuestra generación vivir, ¿no? Y tenemos que ver qué vamos a hacer y dejar para las próximas, para que esto no se repita, ¿no? Si mañana inventan una vacuna y ya no hay más COVID y los próximos estudiantes y las próximas generaciones no se acuerdan de esto, toca tener un legado nuestro aquí como maestros, ¿no? Para hacer con que esto no se repita. Hay preguntas aquí, yo pasaría la palabra para los estudiantes y pediría que intenten hablar muy rapidito porque tenemos ahí como unos 8 minutitos, ¿no? Antes de concluir. No sé si hacemos un paquete, ¿no? De 3 preguntas, Lucy contesta y concluimos, ¿no? Si hay alguna pregunta después, yo puedo dejar con Lucy y seguimos en otro momento. Miriam Guajan, no sé si quiere hacer la pregunta, Miriam. Sí, buenas tardes con todos, estimados tutores. La pregunta mía era que en la actualidad, ¿cuál es el papel fundamental del docente dentro del aula? Muy bien, esta es la primera pregunta. Segunda pregunta, Stephanie Pineda. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo un docente puede lidiar con los problemas de casa y no plasmarlos en las aulas? Y de la misma manera, ¿cómo los problemas de la aula no llevarlos a nuestro hogar y de esta forma afectar nuestra vida familiar? Muy buena pregunta. Darling Vila. Buenas noches con todos. Estoy escuchando las preguntas de las compañeras. No en base a que desee hacer una pregunta, más vale por responder. El docente es mediador en aula. El docente no es la persona que va y le dice al estudiante, esto es lo que tú vas a aprender hoy y te lo vas a memorizar. No, solo somos mediadores del conocimiento, porque el estudiante en sí es el que va a construir su propio conocimiento en base a los hilitos que le vamos a ir dando. Ahora con lo que decía la compañera que cómo hacer que el estudiante, los problemas del estudiante no poder plasmarlos en lo que es el aula, eso es un imposible porque nosotros debemos hacer un seguimiento para ver cuál es la causa, por qué el estudiante se comporta de esa manera. Y de nosotros como maestros, cómo no llevar esos problemas a casa es un imposible. Porque siempre vamos a estar acostados y vamos a decir, ¿por qué Pepito, Juanito no presentó? Está con problemas, los papás están separados. Más ahora ante la emergencia sanitaria, es cuando uno no descansa. Digo por eso, porque no soy licenciada, pero sí soy profesora de educación básica. Muy bien. Ya tiene experiencia, muy bien. Otra pregunta, Virginia Masud. Dios les bendiga a todos. Sí, mi pregunta era, ¿cómo uno puede ayudar al alumno cuando el alumno no tiene mucho interés? Se distrae bastante, se puede decir, en las aulas y no pone la suficiente atención en las clases. Gracias. Muy bien. Cuatro preguntas, Lucy. No sé si tú podrías hacer un comentario general ahí sobre las 4. Bueno, ahí sí ya una de sus compañeras, no recuerdo el nombre, pues ya nos respondió algunas de ellas. Desde su experiencia, dijo, yo soy profesora, todavía no soy licenciada, pero muy válidas las respuestas que nos hizo. ¿Y cuál es el papel fundamental? Pues en el aula como profesor, efectivamente, yo coincido con lo que dice su compañera. El profesor debe ser un mediador, el profesor debe ser un apoyo, el profesor debe gestionar el aprendizaje en el aula.
Y entonces, desde esta perspectiva, pues el profesor debe estar capacitado, debe desarrollar, utilizar una serie de estrategias, recursos diversificados y una serie de actividades que le permiten que pueda cumplir con este papel, con este rol fundamental de mediar todo este proceso educativo. Pero también tiene que cumplir con otro papel, que es atender también a estas necesidades de los niños y de las niñas en cuanto a las problemáticas que tiene, sociales, familiares, o también problemáticas que se dan en el aula. Entonces yo creo que estos son dos elementos muy importantes que son parte del rol de un profesor. ¿Cómo llevar los problemas de los docentes? Bueno, ¿cómo no llevar los problemas nuestros como profesores a un aula y viceversa? Esto es algo que desde la experiencia propia pues me ha resultado difícil, de verdad. Cómo llegar a mi casa y olvidarme de todos los problemas que tienen uno o dos niños que han sido maltratados, violentados, que la situación económica a veces no les ha permitido desayunar, por ejemplo, porque mi experiencia ha sido esa en instituciones educativas también públicas con esas características y en instituciones educativas privadas o particulares también con algunas de esas características. Entonces, es muy complejo, pero creo que como maestros necesitamos tener un equilibrio emocional. Tenemos que tener la capacidad de separar o de utilizar los espacios adecuados, diría así, para atender esas problemáticas. Y efectivamente, los problemas personales también como profesor, pues llevarlos al aula sería mucho más complejo. No hay cómo separarlos porque soy un individuo, soy una persona que es integral con sus sentimientos, con sus emociones, con sus comportamientos, con sus actitudes, pero de manera efectiva podríamos nosotros tener un equilibrio emocional y poder utilizar diferentes estrategias para poder hacer que esto fluya. Y finalmente dice cómo ayudar al alumno que no atiende. Yo creo que la falta de atención, si es que es por alguna situación un poco ya grave de niños con necesidades educativas especiales, pues la falta de atención de los niños que no tienen estas necesidades ya especiales, pues esto simplemente es porque el profesor no ha sido capaz de motivarlo. Y entonces ahí lo que tenemos que buscar como maestro es justamente diferentes estrategias, diferentes formas de hacer la clase para motivar a estos niños. Y entonces yo creo que hay muchas, hay utilizar que, por ejemplo, lo que yo hacía es que este niño que no estaba motivado o que supuestamente no atendía nada, pues era mi ayudante de clase y ustedes veían que esto fluía maravillosamente, pues todos le atendían a él y él atendía a todos. Entonces hay diferentes estrategias que permiten hacer eso y que para eso pues los maestros sí estamos preparados y podemos utilizarlas. Lucy, muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido una noche aquí de lujo, ¿no? Conversando sobre la vida, conversando sobre la práctica docente y compartiendo experiencias, ¿no? A mí me queda algo muy concreto así de todo que tú comentaste, ¿no? Con otras palabras, tú has dicho algo que un pensador brasileño llamado Rubem Alves decía, ¿no? Que al final el profesor o el maestro tiene que ser un seductor. Esta es la especialidad del maestro, seducir, ¿no? Y pensar la seducción educativa, la seducción pedagógica como esta capacidad de atraer la atención, atraer el interés, atraer la voluntad de aprender, atraer la voluntad de ser más, ¿no? Yo creo que nosotros tal vez tengamos que todos los días antes de poner la cabeza en el travesero para dormir, ¿no? Pedir a Dios que nos haga más seductores, ¿no? Positivamente seductores para atraer nuestros niños hacia la educación, ¿no? Que Dios nos dé más maestros y maestras seductoras, ¿no? Rumbo a la educación.
Daisy, no sé si quiere saludar, despedirse. Sí, Artieres, muchísimas gracias y quiero agradecer especialmente a Lucy. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. De verdad que ha sido muy enriquecedor y estoy segura que has inspirado mucho a nuestros estudiantes. Mira, para concluir, ¿no? Agradezco a Lucy y me gustaría concluir poniendo como último evento aquí, último elemento, una poesía de un profesor, de un poeta español llamado Gabriel Celaya. La poesía se llama Educar. Él empieza: educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que en este navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Muchísimas gracias, queridos. Con mucha ilusión, ¿no? Que soñemos con esto, ¿no? De tener nuestra bandera en los barcos de nuestros niños, de las personas que hemos ayudado a formar. ¿Ok? Gracias, Lucy. Un besote grande a ti. Un abrazo grande a todos ustedes. Cualquier duda, cualquier elemento, por favor, nos escriban por el entorno virtual. Buenas noches y un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.